Había una vez un nombre en la cajuela de millones de autos que recorrían las carreteras de Estados Unidos. Un nombre pequeño, discreto, casi humilde. Datsun. No era Ferrari. No era Cadillac. No tenía el rugido de un V8 americano ni el glamour europeo de un Jaguar. Pero tenía algo que ninguna de esas marcas podía comprar con todo su dinero y toda su historia, la confianza ciega, absoluta y casi irracional de la gente común. El mecánico que madrugaba. La enfermera que cruzaba la ciudad de noche. El estudiante que compraba su primer auto con el dinero que había ahorrado durante 2 años lavando platos. Para ellos, Datsun no era una marca. Era una promesa. Y esa promesa nunca falló. Hasta que alguien en una oficina de Tokio decidió que ya no era necesaria. Lo que vas a escuchar hoy no es solo la historia de un cambio de nombre. Es la historia de cómo una corporación miró todo lo que había construido durante más de 2 décadas, todo el amor, toda la lealtad, toda la identidad que millones de personas habían depositado en 4 letras y una cajuela, y decidió borrarlo de un plumazo. Con calculadora en mano. Con PowerPoint en pantalla. Con la frialdad de quien nunca entendió que los autos no se compran con la cabeza. Se compran con el corazón. Y cuando matas algo que la gente ama, no lo matas de verdad. Solo lo conviertes en fantasma. Y los fantasmas, como bien saben quienes han cometido ese error, siempre regresan. Esta es la historia de Datsun. De cómo nació, de cómo conquistó América, y de cómo la propia empresa que la creó intentó asesinarla en plena gloria. Una historia de ingeniería brillante, de orgullo corporativo mal entendido, y de una lección de negocios tan brutal que todavía se estudia en las universidades del mundo. Pero antes de llegar al momento en que todo se rompe, necesitamos ir al principio. Porque para entender por qué duele tanto perder algo, primero tienes que entender cuánto valió. Y Datsun valió muchísimo. Tokio, 1911. El mundo todavía viajaba a caballo y el automóvil era un lujo reservado para los ricos y los excéntricos. En ese contexto, un ingeniero japonés llamado Masahiro Hashimoto tomó una decisión que muchos consideraron una locura: quería construir autos para la gente común. No para los aristócratas. No para los empresarios. Para la gente de verdad. Había estudiado ingeniería en Estados Unidos, había visto de cerca cómo el automóvil estaba cambiando la vida de las personas, y regresó a Japón con una obsesión fija en la cabeza. Si América podía hacerlo, Japón también. Fundó una empresa llamada Kaishinsa Motor Car Works y en 1914 sacó su primer vehículo. Lo llamó DAT, por las iniciales de sus 3 principales inversores, Den, Aoyama y Takeuchi. Simple, directo, funcional. Exactamente como el auto. Y había algo más: en japonés, DAT significaba ágil, veloz, ligero. Un hombre que sin proponérselo describía perfectamente la filosofía que definiría a esa marca durante décadas. Pero el verdadero nacimiento de la leyenda llegó en 1931. La empresa decidió lanzar un modelo más pequeño, más accesible, pensado para los compradores que no podían permitirse ni siquiera el DAT original. Y alguien tuvo una idea tan simple que rozaba el genio. Llamarlo el hijo del DAT. En japonés, hijo se dice son. Dason. El hijo del DAT. Tenía poesía. Tenía lógica. Tenía personalidad. El problema fue que en japonés, son también suena exactamente igual que la palabra pérdida. Y nadie quiere comprar un auto cuyo nombre evoca fracaso. Así que lo cambiaron por una sola letra. Dason se convirtió en Datsun. El son naciente del Japón moderno. El mismo símbolo de la bandera nacional. De repente, aquel pequeño auto ya no era solo un vehículo económico. Era un símbolo de algo más grande. Para 1934, la empresa se había fusionado con Nihon Sanyo y el nombre corporativo había evolucionado hasta convertirse en Nissan Motor Company. Pero Datsun siguió siendo Datsun en los mercados de exportación. Y esa distinción, que en ese momento parecía un simple detalle administrativo, se convertiría décadas después en el centro de uno de los errores más costosos de la historia empresarial. La Segunda Guerra Mundial destruyó Japón de formas que todavía hoy cuesta imaginar. Las fábricas quedaron en ruinas. La economía colapsó. El tejido social entero tuvo que reconstruirse desde cero. Nissan, como prácticamente toda la industria japonesa, quedó paralizada.
Durante años, la producción de autos fue mínima, orientada casi exclusivamente al mercado interno y a las necesidades de la reconstrucción nacional. Pero los japoneses tienen una palabra para eso, ganbaru. Perseverar. Levantarse. Seguir. Y Nissan se levantó. Para mediados de los años 50, la empresa había recuperado su capacidad productiva y tenía los ojos puestos en el horizonte. No en el horizonte japonés. En el americano. Estados Unidos era el mercado más grande del mundo, el más voraz, el más competitivo y el más codiciado. Y Nissan quería entrar. Los primeros Datsun llegaron a suelo americano en 1958. Y hay que ser honesto, no causaron ninguna impresión. Eran pequeños en un país que adoraba los autos enormes. Eran austeros en una cultura que celebraba el exceso. Eran silenciosos en un mercado que medía la potencia en rugidos de motor. Detroit fabricaba monstruos de acero cromado con motores V8 que consumían gasolina como si el petróleo fuera infinito. Y ahí llegaba Datsun con su pequeño motor de 4 cilindros, sus líneas modestas y su precio ridículamente bajo. Nadie los tomó en serio. Nadie, excepto la gente que los compró. Porque ese era exactamente el punto. Datsun no llegó a competir con Cadillac. Llegó a servir a las personas que Cadillac jamás había considerado clientes. El estudiante universitario. La familia de clase trabajadora con un solo ingreso. El empleado que necesitaba llegar al trabajo sin gastar la mitad de su sueldo en gasolina y reparaciones. Para esas personas, Datsun no era una segunda opción. Era la única opción que tenía sentido. Y en silencio, sin grandes campañas publicitarias ni lanzamientos espectaculares, Datsun empezó a ganar terreno. Auto por auto. Cliente por cliente. Recomendación por recomendación. La forma más antigua y más poderosa de construir una marca, haciendo que la gente hablara bien de ti porque de verdad merecías que hablaran bien. Los años 60 fueron la década de la paciencia. Datsun creció despacio, con disciplina, sin llamar demasiado la atención. Mientras Ford y Chevrolet se peleaban por los titulares y los premios, Datsun construía algo más valioso que cualquier titular, una reputación. Sus autos no se rompían. No oxidaban al tercer año. No te dejaban varado en la autopista un martes por la mañana. Simplemente funcionaban. Año tras año, milla tras milla, sin dramas y sin sorpresas desagradables. Y eso, en un mercado donde los autos americanos empezaban a mostrar sus primeras grietas de calidad, era un argumento de venta demoledor. Pero Datsun todavía era percibida como una marca práctica. Funcional. Confiable. Lo que ningún ejecutivo americano hubiera llamado emocionante. Y entonces llegó 1970. Y con ese año llegó un auto que cambió todo. El Datsun 240Z. Si alguna vez hubo un momento en que una sola máquina redefinió la identidad de toda una marca, fue ese. El 240Z era un auto deportivo. Un auto deportivo de verdad, con todas las letras. Líneas largas y elegantes que parecían diseñadas en un túnel de viento europeo. Un motor de 6 cilindros en línea de 2.4 litros que producía 151 caballos de fuerza. Una cabina íntima que envolvía al conductor como si el auto hubiera sido construido alrededor de él. Era bello. Era rápido. Era emocionante. Y costaba $3,426. Para ponerlo en perspectiva, un Jaguar E-Type, el auto con el que más se comparaba al 240Z en las revistas especializadas, costaba casi el doble. Y el Jaguar no necesariamente ganaba la comparación. Las revistas de autos enloquecieron. Sports Car Graphic lo llamó el mejor gran turismo del mercado. Road and Track habló de una invasión japonesa del mundo deportivo. Y los compradores respondieron con una claridad que no admitía interpretaciones. En su primer año completo de ventas, Datsun vendió más de 16,000 unidades del 240Z solo en Estados Unidos. Datsun había dejado de ser el auto de los prácticos. Se había convertido en el auto de los apasionados. El 240Z hizo algo que ningún manual de marketing podría haber planificado. Le dio a Datsun una historia que contar. Antes del Z, la marca tenía argumentos racionales. Precio. Economía. Confiabilidad. Después del Z, tenía argumentos emocionales. Belleza. Pasión. Identidad.
Y cuando una marca logra cruzar esa línea, cuando deja de ser algo que la gente usa y se convierte en algo que la gente es, ya no estás hablando de un producto. Estás hablando de un fenómeno cultural. Y entonces la historia le dio a Datsun otro regalo inesperado. En 1973, el mundo se quedó sin gasolina. La crisis del petróleo llegó como un mazazo. Los países árabes de la OPEP decretaron un embargo que cuadruplicó el precio del combustible prácticamente de la noche a la mañana. De repente, esos monstruos de acero y cromo que Detroit fabricaba con tanto orgullo se convirtieron en un problema. Hacer fila durante horas para llenar el tanque de un auto que rendía 12 millas por galón dejó de ser tolerable. La gente necesitaba otra opción. Datsun era esa opción. Sus autos rendían 30 millas por galón cuando los americanos prometían 12 en el mejor de los casos. Eran pequeños cuando el tamaño se había convertido en un defecto. Eran económicos cuando la economía era lo único que importaba. El momento histórico y la propuesta de valor de Datsun se alinearon de una forma que ningún estratega hubiera podido diseñar. Simplemente ocurrió. Y Datsun supo estar ahí. Para finales de los años 70, Datsun vendía más de 500.000 de autos al año en Estados Unidos. Se había convertido en la marca de importación número 1 del país, superando a Toyota, superando a Volkswagen, superando a todos. El nombre Datsun aparecía en vallas publicitarias, en calcomanías de autos, en las conversaciones de los vecinos, en los consejos de los padres a sus hijos cuando compraban su primer auto. Era omnipresente. Era confiable. Era querida. Y entonces alguien en Tokio abrió una hoja de cálculo. El problema, desde la perspectiva corporativa, era real aunque completamente mal entendido. En Japón, los autos se vendían bajo la marca Nissan. En Estados Unidos y la mayoría de los mercados de exportación se vendían como Datsun. En algunos países, las dos marcas coexistían simultáneamente en los mismos concesionarios, lo que generaba confusión logística y duplicaba los costos de marketing. Para un contador o un estratega corporativo mirando un organigrama, aquello era un caos que necesitaba resolverse. La conclusión a la que llegaron los ejecutivos de Nissan en 1981 parecía impecable en el papel. Si la empresa se llamaba Nissan, todos los productos deberían llamarse Nissan. Una sola marca global. Un solo presupuesto de marketing. Una sola identidad coherente en todos los mercados del mundo. Eficiencia. Claridad. Modernidad. Lo que esa lógica no podía medir era el amor. El reconocimiento de marca de Datsun entre los compradores americanos estaba en el 85%. 85%. Una cifra que cualquier empresa en cualquier industria mataría por alcanzar. El reconocimiento de Nissan entre esos mismos compradores era del 2%. 2%. No era una brecha. Era un abismo. Y Nissan lo sabía. Tenían los estudios. Tenían los números. Tenían la evidencia de que lo que estaban a punto de hacer era un error monumental. Y lo hicieron de todas formas. En 1981 se anunció oficialmente la decisión. Durante un periodo de 3 años, el nombre Datsun sería eliminado completamente de todos los mercados. Para 1984, cada auto vendido en América llevaría únicamente el logotipo de Nissan. La empresa asignó más de $200 millones para gestionar la transición, aunque algunas estimaciones apuntan a que el costo real se acercó más a los 500 millones. Lo llamaron la campaña Datsun, estamos en marcha hacia Nissan. Era el funeral más caro de la historia automotriz. Y nadie había pedido que muriera. El caos fue inmediato. Los concesionarios comenzaron a reportar algo que nunca habían visto, clientes que entraban al showroom, miraban los autos, miraban los logotipos de Nissan en el capó y en la cajuela, y preguntaban con genuina confusión qué había pasado con los Datsun. Algunos asumían que Nissan era una marca nueva, posiblemente coreana, y que Datsun había quebrado o había sido comprada. Algunos salían del concesionario sin comprar nada porque simplemente no reconocían lo que estaban viendo. Piénsalo un momento. Nissan había construido durante 20 años una relación de confianza con millones de americanos. Había sobrevivido el escepticismo inicial, la crisis del petróleo, la competencia feroz de Detroit. Había convertido compradores escépticos en clientes leales y clientes leales en evangelistas de la marca. Y ahora esos mismos evangelistas entraban a un concesionario y no reconocían el producto que habían estado recomendando a sus amigos durante años.
El daño fue profundo y multilateral. Las ventas cayeron. Las estimaciones varían dependiendo de la fuente, pero la mayoría coincide en que entre 1982 y 1987, Nissan perdió entre un 20 y un 30% de su volumen de ventas en el mercado americano. Toyota mantuvo su nombre y siguió creciendo. Honda mantuvo su nombre y siguió creciendo. Volkswagen, con todos sus problemas, al menos no se había disparado en el pie cambiando su propio nombre. Pero más allá de los números de ventas, había algo más difícil de cuantificar y más difícil de recuperar. La comunidad. Datsun no era solo una marca. Era un punto de encuentro. Había clubes de Datsun en todo el país. Propietarios que se reunían los fines de semana para hablar de sus autos, para correr en circuitos locales, para restaurar modelos antiguos con una dedicación que solo se le pone a las cosas que uno verdaderamente ama. Había familias enteras que habían comprado 3, 4, 5 Datsun consecutivos porque simplemente no consideraban otra opción. Esa lealtad generacional, ese capital emocional acumulado durante 2 décadas, Nissan lo cortó de raíz con una decisión tomada en una sala de juntas a miles de kilómetros de distancia. Imagina que eres un propietario de Datsun en 1984. Llevas 15 años manejando nada más que Datsun. Compraste tu primer auto usado, un Datsun 510, con el dinero que juntaste durante un año. Después viniste al 240Z, el auto con el que siempre soñaste. Tienes una calcomanía de Datsun en tu parachoques. Una gorra de Datsun Racing en tu closet. Tal vez hasta un póster del 240Z en la pared de tu garaje. Y un día entras al concesionario para ver el modelo nuevo. Y el vendedor te dice, con una sonrisa que intenta disimular la incomodidad, que Datsun ya no existe. Que los mismos autos, fabricados en las mismas fábricas por los mismos trabajadores con los mismos estándares de calidad, ahora se llaman Nissan. Que es exactamente igual, solo que con otro nombre. ¿Te sentirías traicionado? Muchos se sintieron exactamente así. Porque una marca no es un logo. No es un nombre en una cajuela. Es una acumulación de experiencias, de recuerdos, de decisiones que tomaste y que resultaron bien. Cada vez que un Datsun arrancó sin falla un lunes por la mañana, eso era un depósito en la cuenta emocional de la marca. Cada vez que llegaste a fin de mes sin pagar una sola visita al mecánico, eso era otro depósito. 20 años de depósitos. Y Nissan los borró de un plumazo sin siquiera preguntar. La ironía final es que ni siquiera fue barato. El costo de reemplazar los letreros de todos los concesionarios, de rediseñar todos los materiales de marketing, de producir campañas publicitarias explicando que Nissan era Datsun y Datsun era Nissan, fue astronómico. Algunos analistas calcularon que cuando se sumaban las ventas perdidas, la erosión de participación de mercado y los costos directos de la campaña de rebranding, el costo total de la decisión superó los $1.000 millones. $1.000 millones para destruir algo que había tardado 20 años en construirse. Nissan sobrevivió. Eso hay que decirlo con claridad porque la historia no terminó en catástrofe total. La empresa era lo suficientemente grande, lo suficientemente diversificada y lo suficientemente resiliente como para absorber el golpe y seguir adelante. Para finales de los años 90, el nombre Nissan había alcanzado finalmente el nivel de reconocimiento que Datsun tuvo en su mejor momento. Pero le tomó 15 años. 15 años de reconstruir lo que voluntariamente habían destruido. Y en ese proceso, algo importante se perdió para siempre. La inocencia de la marca. El misterio de lo que podría haber sido. En 2012, como si la historia necesitara un último giro irónico, Nissan resucitó el nombre Datsun. Lo relanzaron para mercados emergentes como India, Indonesia y Rusia, posicionándolo como una marca de bajo costo para compradores primerizos, separada de la línea principal de Nissan. Era, aunque nadie lo dijera en voz alta, una admisión implícita de que el nombre todavía tenía valor. Que 3 décadas de silencio no habían borrado lo que representaba. Que alguien, en algún lugar, todavía recordaba. Pero el regreso fue breve y sin gloria. En 2022, Nissan anunció que discontinuaba nuevamente la marca Datsun. Las ventas habían sido decepcionantes, el mercado había cambiado, y la empresa decidió concentrar sus recursos en la marca principal. Datsun moría por segunda vez. Y esta vez, al menos oficialmente, de forma definitiva. Excepto que no. Porque hay algo que ningún comunicado corporativo puede matar.
Los clubes de Datsun siguen existiendo. Los propietarios de 240Z, 260Z y 280Z siguen reuniéndose, siguen restaurando, siguen manejando sus autos con el orgullo de quienes saben que poseen algo especial. Los valores de esos autos clásicos, que costaron menos de $4,000 nuevos, hoy alcanzan cifras que ningún ejecutivo de 1981 hubiera podido predecir. El mercado de coleccionistas ha convertido al 240Z en un ícono. No a pesar de su historia, sino precisamente por ella. Datsun no murió. Se convirtió en leyenda. Hay una lección en esta historia que va mucho más allá de los autos y las marcas y las hojas de cálculo corporativas. Es una lección sobre la naturaleza del amor y sobre lo que ocurre cuando las instituciones olvidan que existen gracias a las personas, y no al revés. Takashi Ishihara, el presidente de Nissan que defendió el cambio de nombre con más convicción, se retiró en 1985. 4 años después de haber tomado la decisión. Sus sucesores heredaron el desastre y tardaron una década en limpiar lo que él había iniciado. La decisión que parecía visionaria en una sala de junta se convirtió en un caso de estudio sobre arrogancia corporativa que hoy se enseña en universidades de negocios alrededor del mundo. No exactamente el legado que uno imagina cuando toma el puesto de presidente de una de las compañías automotrices más grandes del planeta. Pero la historia de Datsun no es solo la historia de un error. Es la historia de algo más profundo. Es la historia de lo que ocurre cuando un producto deja de ser un producto y se convierte en parte de la identidad de las personas. Cuando alguien decía manejo un Datsun no estaba describiendo un vehículo. Estaba describiendo una forma de ver el mundo. Práctica sin ser aburrida. Ambiciosa sin ser pretenciosa. Confiable sin ser conservadora. Nissan pensó que podía cambiar el nombre y mantener todo lo demás intacto. Pero los nombres no son arbitrarios. Los nombres son recipientes de memoria. Y cuando vacías el recipiente, no queda nada adentro por más que el objeto luzca exactamente igual por fuera. Hoy, si manejas por cualquier carretera de América y ves un 240Z restaurado, reluciente, con sus líneas perfectas y su color naranja original, algo ocurre en tu interior aunque nunca hayas sabido lo que era Datsun. Sientes que ese auto tiene historia. Que fue amado. ¿Qué importó? Que alguien, en algún momento, tomó la decisión de conservarlo cuando hubiera sido más fácil dejarlo ir. Eso es lo que Nissan nunca entendió. Que algunas cosas no se pueden matar con un memorando. Que el amor de la gente no aparece en ninguna hoja de cálculo pero es lo más real que existe en los negocios. Que la lealtad de un cliente no se hereda con el nuevo nombre. Se gana. Se cultiva. Se protege. O se pierde. Para siempre. Datsun fue real. Datsun fue grande. Y Datsun, en los garajes y en los corazones de quienes la conocieron, nunca dejó de existir.